Bienvenido a Cosmo Talks. Soy Petra. En este episodio exploramos por qué la resiliencia necesita redundancia y cómo puedes ser un buen anfitrión para tus microorganismos, porque junto a ellos formas un ecosistema fascinante. Y cuando la interacción es la adecuada, cuando el crosstalk fluye bien, floreces. La eficiencia es la palabra de moda de nuestro tiempo. Nada de desperdicio, nada de elementos superfluos, todo depurado hasta el mínimo absoluto. Pero la naturaleza piensa de otra manera. Mira tu cuerpo, 2 riñones, cuando puedes sobrevivir con uno, 2 pulmones, 2 ojos, respaldos por todas partes. ¿Por qué sería la evolución tan ineficiente? Porque la redundancia no es desperdicio, es un seguro. Y los sistemas sin seguro no sobreviven a la primera crisis. En 2021, unos investigadores publicaron en Nature Ecology and Evolution un análisis de la redundancia funcional en el microbioma humano. Descubrieron que los microbiomas sanos no se caracterizan por especies bacterianas específicas, sino por la superposición funcional. Múltiples bacterias distintas que pueden desempeñar las mismas funciones esenciales. A esto lo llaman gremios, grupos de bacterias que cumplen el mismo papel ecológico. Igual que en una ciudad medieval había varios panaderos, tu microbioma tiene varios proveedores para cada función esencial. La fuerza no está en cuál panadero concreto está. La fuerza está en que siempre hay pan, al margen de qué panadero trabaje. Un estudio de 2023 en The Lancet Microbiome lo examinó en pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales. Quienes tenían mayor redundancia funcional, más capacidad de respaldo, tenían brotes menos graves y una recuperación más rápida. Sus microbiomas no eran mejores en términos de mejores bacterias, eran más robustos en términos de más alternativas. Esto también explica el concepto de especies clave. En todo ecosistema hay algunas especies que cumplen funciones cruciales sin respaldo. Cuando desaparecen, todo el sistema colapsa. En tu microbioma, ciertas cepas bacterianas pueden tener funciones de especie clave. Si desaparecen por antibióticos, por dietas extremas, por estrés crónico y no hay redundancia, pierdes capacidad esencial. El objetivo no es proteger bacterias clave específicas. El objetivo es construir tanta redundancia funcional que ninguna especie por sí sola sea indispensable. En Cosmo Group descubrimos la importancia de la redundancia observando la recuperación. 2 personas con perfiles de microbiomas similares podían recuperarse de forma completamente distinta de la misma perturbación, a primera vista inexplicable, hasta que miramos no qué bacterias tenían, sino la superposición funcional entre esas bacterias. Quienes se recuperaban rápido tenían microbiomas con alta redundancia funcional, cepas distintas capaces de cumplir funciones superpuestas. Cuando algunas cepas se perturbaban, otras tomaban el relevo. Quienes se recuperaban despacio tenían microbiomas que sobre el papel parecían sanos, pero tenían poca superposición funcional. Cada cepa tenía un papel único. Cuando una fallaba, la función fallaba. Un caso concreto lo ilustra. Una mujer con fatiga crónica tras una tanda de antibióticos. Su microbioma se había recuperado según las mediciones estándar. Los números volvían a ser normales, pero funcionalmente faltaba algo. Ciertas funciones, en concreto la producción de determinadas vitaminas B, solo las desempeñaba una cepa bacteriana. Esa cepa no había vuelto tras los antibióticos. Sin redundancia, sin respaldo,
pérdida de función pese a un microbioma normal, construimos específicamente esa redundancia funcional, no devolviendo esa única cepa concreta, sino apoyando a varias cepas capaces de desempeñar la misma función. Su energía volvió, no mediante perfección, sino mediante un seguro. El momento de revelación, la redundancia no es un lujo, es una necesidad. Los sistemas sin respaldos son frágiles, funcionan hasta que dejan de funcionar y entonces no hay red de seguridad. Esto se aplica a tu microbioma, se aplica a toda tu fisiología, se aplica a tu vida. La pregunta no es ¿cómo hago mi sistema lo más eficiente posible? La pregunta es ¿tengo respaldos para cuando las cosas salgan mal? Incorpora redundancia, no mediante más de lo mismo, sino mediante más caminos hacia el mismo objetivo. Varias maneras de cumplir las funciones esenciales. El biohack: diversifica tus fuentes de fibra, no más fibra, fibra diversificada, distintos tipos de distintas fuentes. Cada fuente de fibra alimenta cepas bacterianas distintas. Al diversificar, construyes varios gremios, varios grupos capaces de cumplir funciones superpuestas. Esta semana, cuenta cuántas fuentes distintas de fibra comes. Verduras, fruta, legumbres, frutos secos, cereales integrales. Apunta al menos a 15 fuentes distintas por semana, no por las fibras en sí, por la redundancia que construyen. Esto fue Cosmo Talks. La salud surge en la interconexión, no en el aislamiento. Tu cuerpo no es una máquina, sino un sistema vivo. Tomar las riendas empieza por la conciencia consciente. ¿Quieres formar parte de una comunidad de personas afines? Visita cosmogroup.eu. Hasta la próxima.